¿Qué era Dios? ¿Qué era eso? ¿Cómo se comía? ¿Cómo se hablaba? ¿Qué era eso? Y hoy, siendo el último domingo del mes de marzo, cerrando este maravilloso tema que Dios ha puesto en los pastores, quiero que hagamos como el examen final. ¿Y saben por qué? Como la preparación para el examen final. Yo no sé aquí, pero en Colombia, cuando uno tomaba como el SAT, el examen de graduarse de high school, uno tenía una opción de prepararse antes de, uno podía pagar cursos extras. Bueno, hoy les voy a decir algo, para todos los que se perdieron los de antes, hoy vamos a hacer como un resumen en algo. ¿Saben por qué? Porque el examen final, y yo no sé si los pastores tenían esto planeado cuando quisieron hablar en el mes de marzo sobre Pregúntame de Cristo, pero el examen final viene la semana que viene, jueves, viernes y domingo, cuando recordamos la base de todo lo que hablamos. La base de todo lo que hablamos, amén. Por eso nos tomamos ese tiempo de lo que unas personas llaman la Semana Santa para recordar. Pero no tiene lógica hablar de que había una vez un hombre que se llamaba Jesús y lo mataron por ser un revolucionario y al tercer día resucitó. Cuando tú solo lo dices así y no tienes fundamento, ¿qué va a pasar? Vas a hablar como cualquier otro loco que puede estar refiriéndose a alguien. Y creo que una vez vimos aquí la cantidad de religiones, la cantidad de pensamientos que hay en el mundo. Así que lo que yo quiero ponerte a ti hoy, delante de ti, basado en lo que el Señor me ha dicho que te diga hoy, es que analices qué tanto fundamento tienen tus palabras, a ver qué tanto sabes de eso. Y nos vamos a ir por este ejemplo. Cuando yo necesito arreglar mi carro, yo no voy a buscar a alguien que se haya basado en la Biblia sobre cómo arreglar un carro, ¿cierto? No voy a decir, no, Pastor Murillo, como usted sabe palabra, no, por favor arrégleme el carro. No, yo voy a donde un técnico, ¿cierto? A donde un ingeniero de mecánica. Bueno, pasa lo mismo con el Señor. Yo te voy a decir una cosa, no te puedes llamar cristiano solo porque vengas y grites aleluya, o porque ya empiezas a asistir, o porque tengas la Biblia debajo del brazo, no. Necesitas fundamentos para hablar de Él, para ser digno de hablar de Él. Y te voy a dar un ejemplo de cómo aprendemos eso, y por eso lo relaciono con la universidad, con cuando estás en la escuela, cuando vas a tomar un curso. Por ejemplo, las personas que tienen, por ejemplo, sé que Cindy es dueña de una empresa, de un food truck, y ella tuvo que tomar un curso de manejo de alimentos, por ejemplo, y hay que pasarlo, ¿verdad? Y hay que estudiar, porque eso no se lo dan a uno gratis. Entonces, yo voy a ser papá, es el primer hijo, ¿ok? Gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es el primer hijo, entonces ¿qué tengo que hacer? Aprender, ¿cierto? Vi lo que era mi papá y pues ya está en la presencia del Señor y aprendí mucho de él, de qué hacer y qué no hacer. Pero seamos sinceros, cuando usted no era hijo no pensaba que usted le iba a hacer mejor que su papá. Entonces pues, ¿cómo voy a aprender de él si cuando yo era hijo yo lo hacía mejor que él? ¿Sí? No cuadra. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Estudiar, porque I'm freaking out a little bit. O sea, no es fácil. Les soy sincero, el doctor nos había dicho que aproximadamente nos íbamos a demorar de 6 meses a 1 año en quedar embarazados, y en el primer mes el Señor dijo, aquí fue, y yo como que no tiene freno la vida, y yo no había dicho todavía de irme por ese lado, y como que no le ha pasado, como que uno pasa, no le ha pasado que usted está durmiendo y siente que se va a caer, y como que usted manda el pie, como que se despierta, y algo así pasó cuando me enteré que iba a ser papá. Y Diana lo tiene grabado, algún día se lo van a mostrar. Lo único que dije no fue, qué alegría, gracias Señor. No lo podía creer, eran sentimientos encontrados. Pero por eso decidí aprender de ser papá, aprender de qué es eso, cómo es posible que después de 9 meses, ¡pum!, sale un hijo y te toca cuidarlo y pagar la universidad Pero es la verdad, y son como prestados, ¿cierto? Yo tengo unos cuñados que ya van de salida, Kevin y Pipe, y sé que como que el tiempo se pasa volando, y digo, bueno, quiero aprender de eso. ¿Sabes por qué? Porque no quiero ser un papá mediocre, porque quiero aprender qué le está pasando a mi hijo en este momento. Si usted hace su mano así, usted pone su puño así más o menos, es el tamaño de mi hijo en este momento, gracias a Dios. Pero le quiero explicar qué es eso, y aprendí, es que estoy muy contento de contarles esto. ¿Usted sabía cuántos bebés nacerán en el mundo en esta hora aproximadamente a nivel mundial? Aproximadamente van a ser 16,000 bebés a esta hora, durante esta hora. Eso nos da que cada día más de 350,000 niños y niñas empiezan a respirar tu aire, el mío.
Cada día. Es impresionante, ¿cierto? Cada día. Ahora, el estudio de la ciencia, de la ginecología, de la genética, nos permite cada vez más saber, por ejemplo, su tamaño, como les decía ahorita, basado en las semanas que tiene una mamá, saber cosas como ustedes sabían que, yo sé que esto va a ser difícil de creer para algunas personas que tienen la cabeza grande, pero antes, cuando estabas pequeñito, en semanas, tu cerebro era más grande que tu cuerpo. Tus órganos, tus intestinos flotaban al lado de tu cuerpo. Es como que la envoltura no tenía nada y afuera iban los intestinos, iba el hígado y el cerebro era más grande que la envoltura. Estamos hablando de medidas milimétricas, microscópicas, pero quiero que te hagas una idea de lo que estaba pasando ahí y de lo que está pasando en este momento en el cuerpo de mi esposa. Pero como esto de tener hijos, por ejemplo, levanten la mano los que, acá hay mujeres embarazadas hoy, creo, aparte de Diana, ¿cierto? ¿Hay alguien más? Creo que Daniela, que no está aquí con nosotros, creo que está online. Doris, ¿dónde está Doris? Bueno, Daniela, no te veo. Oh, there you go. Tenemos 2 mujeres embarazadas. Y uno lo ve como, es normal, ¿cierto? Sobre todo hay muchas culturas en las cuales es bueno tener 7, 8 hijos, como mi cuñada Naomi quiere tener todo un equipo de fútbol. Entonces, ¿uno qué dice? Uno dice, eso es normal. Otro niño. Y si fuera por ahí de 17, 16 años y no tuviera esposo y dijera que está embarazada, pues se convierte todo esto que estoy hablando en una pesadilla muchas veces para muchas familias, ¿cierto? Entonces, esto tan increíble de lo que les estoy hablando puede ser o bueno o malo dependiendo cómo tú lo veas. Pero al punto al que voy es que en lo que he estudiado, sé que hay tantas cosas que pueden salir mal en un nacimiento que la creación de la vida es el primer milagro que Dios hace en ti. Es el primero. Estúdialo si no me crees. La creación de la vida es el primer milagro que Dios hace en el cuerpo de una mujer. Es increíble ver cómo el Señor hace millas y millas, más de 500,000 millas de neuronas dentro de un cerebro que no se puede ver con un microscopio, pero que diariamente se está creando. Y yo no es que te vaya a hablar ahora todo lo de mi hijo y todo, qué tan grande está Diana, y no vamos a ver fotos de eso, no. Pero te estoy dando el ejemplo de lo que es esforzarse por aprender un tema. Ahora, ¿me mata la idea de aprender de esto? No mucho, pero sí me mata la idea de ser papá. Y yo quiero hacerlo bien. Y quiero hacerlo hasta, si Dios me permite, un poco mejor que mi papá. Porque quiero hacer lo que hizo bien y de pronto tratar de olvidarme de lo que hizo mal. Así que en cuanto a pregúntame de Cristo, funciona de la misma manera. Si tú ya has estado ahí sentado este mes y no tienes fundamentos todavía de Dios, te invito a que te analices. Te invito a que digas, hey, ¿sí está valiendo la pena que yo vaya a la iglesia? ¿Sí está valiendo la pena que yo lea como leo la palabra? Y es que ahí es donde empezamos a ver la forma en cómo lo estamos haciendo. Y te voy a dar un ejemplo. Yo antes me levantaba y lo primero que hacía era arrodillarme a orar al lado de mi cama. Y apenas me arrodillaba a orar al lado de mi cama, ¿qué pasa? Me quedaba dormido. Podía decir, podía pasar media hora y como que me levantaba y digo, sí oré, no oré. El sistema estaba mal. Entonces, ¿qué hice? Sí, apenas me levanto y digo, Señor, gracias. Pero voy y me baño, me visto y ahí sí me siento en mi escritorio o me arrodillo a orar. Ya me he bañado, ya no huele uno a feo, ya se lavó los dientes. Sí, o sea, ya tu cuerpo está despertando. Entonces la información se va a quedar un poco más, porque la oración es la forma de hablar con Dios en la mañana. Amén. Pero pues es como si yo te estuviera hablando ahorita en este momento y estuvieras con sueño o en tu teléfono. Pues eso y nada es lo mismo, me va a entender más la pared. Funciona igual con Dios. Así que te invito a que reinventes la forma en la que estás hablando con Él. ¿Por qué? Porque esto de aprender de Él es una clase muy buena, pero tiene mucho de base. Y te lo voy a decir, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Mateo 17, abran conmigo sus Biblias, lo vamos a poner en las pantallas y vamos a empezar en el versículo 14. Mateo 17, 14, la versión que estamos leyendo es la Reina Valera 1960, para que no pienses que estamos en otra parte que no es. Mateo 17, 14 dice la palabra del Señor, yo se lo voy a ir leyendo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Habla de Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos,
pero no le han podido sanar. Ojo con esta historia. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo acá, dice Jesús. Versículo 18: y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste quedó sano en esa misma hora, en ese mismo momento. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: oye Jesús, ¿por qué no pudimos echar afuera ese demonio? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y el versículo 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces hay varias cosas que nos quedan. Mire, esta historia de ese demonio que está en ese niño lunático, usted la tiene que leer y leer y leer. La Biblia es uno de esos libros en los cuales cada vez que usted lee, usted tiene unos nuevos ojos. Y usted tiene que masticar esa palabra, entender qué es lo que está diciendo Jesús. ¿Usted alguna vez había pensado, o sea, el Jesús que le venden a uno es el: Dios te bendiga, eres sano, eres libre, sí, todo perfecto, blanco, ojos maravillosos? Y yo nunca me había pensado que ese Jesús le iba a hablar hacia la gente, porque lo primero que les dijo fue, ¿qué les dijo? Les dijo: oh generación incrédula, pero no solo incrédula, perversa, ¿hasta cuándo te voy a soportar? No sé si alguno de ustedes, como dijo el pastor esta mañana a su esposo o a su esposa, su hijo le dijo: ¿hasta cuándo te voy a soportar que no te levantes a tiempo? No me gusta llegar tarde a la iglesia, pero siempre hay ese que se levanta a las 9:40 de la mañana a bañarse y ya está tarde. ¿Hasta cuándo? Y hoy te dice el Señor a ti: si has conocido de su palabra, porque te voy a decir una cosa, todavía tienes un poquito de excusa si es tu primer día en este lugar o si es tu primer día hablando de Él. Pero si el Señor ya te ha hablado, si el Señor ya ha hecho milagros delante de ti, ¿hasta cuándo te va a soportar? ¿Hasta cuándo vas a seguir escuchándolo, pero siguiendo tu mismo camino? Queremos la unción de curar, de sanar, echar afuera demonios, amén. Pero todo eso lo queremos. Queremos el pago más grande por nuestro trabajo, pero si la entrada al trabajo es a las 8:10 estamos llegando. Y si la salida es a las 5, nos vamos a las 4:50 ya a cambiar. Pero queremos que el cheque sea completo. Ahí donde me quiten una hora, ¿cierto? Queremos que Dios soporte lo que le decimos, por ejemplo, a nuestros hijos, lo que le decimos al vecino, lo que ve Dios en nosotros. Que cuando yo ore en la mañana, Él me escuche, pero no analizamos qué es lo que nosotros creemos. Le pedimos a Él, pero ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro espíritu? Y te quiero recordar algo que dije hace un tiempo. La primer cosa, la primer persona, lo primero que tienes que evangelizar, lo primero que se tiene que creer la palabra de Dios es tu mente. No vayas al vecino todavía si tu mente no está lista. Primero tienes que ser tú. Yo veo hombres y mujeres acá estudiados, graduados, famosos, futbolistas, constructores, dueños de empresa. En Colombia les decimos gente echada para adelante, no les da miedo de nada. Pero su fe no da a ningún lado. No va a ningún lado. Entonces cuando nosotros vemos que el Señor nos dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y yo le digo algo, esa parte es muy famosa, porque esa parte, yo vengo de que mi abuela, mi mamá me llevaban a la iglesia católica cada domingo, y por ejemplo en la Semana Santa no se lo perdían. Mi abuela tiene silla para escuchar el sermón de las 7 palabras, y yo respeto eso en ella, porque es lo que le enseñaron. Entonces, ¿qué hacía ella? Enseñarme lo mío. Y yo iba, y yo me acuerdo que cantaban: si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, yo le diría a la montaña: muévete, muévete, muévete. Entonces no lo sabemos, ¿cierto? Y las montañas se moverán, se mueven. Así le ponían salsa, algo le hacían, ¿verdad? No lo quiero mostrar más mi baile. Pero eso suena muy lindo.
Eso suena muy bonito, pero ¿qué significa eso? ¿Cuándo has visto esa montaña mover? Yo te digo algo, esta semana tiene tanto poder este lugar, que así como el pastor decía que antes en algún momento se había perdido, que se levantaron muertos, ese Dios no, ese es el Dios de que hizo un milagro. Él hace milagros hoy y Él lo va a hacer, porque mi fe me lo está mostrando. Porque mi fe me lo está mostrando. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que Él está dejando las llaves para hacer eso. Versículo 21, escríbelo donde se te dé la gana, pero escríbelo en algún lugar. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sencillo. No es con cuánto des, no es con cuánto vengas, no es con qué color de corbata te pongas, no es con cómo mires al vecino, no es con cuántos vecinos salves, no. Primero es tú en tu cuarto cerrado con Dios. Y si vives con 20,000 personas, así sea en el baño, pero tú tienes que tener un lugar de batalla, una posición de batalla en la cual vas a orar, vas a ayunar. ¿Qué es ayunar? Decirle al Señor, ¿sabes qué? Mi control sobre mi cuerpo lo tienes tú. Yo no necesito ni comida para venir a buscar tu respuesta. Pero no podemos esperar para orar y ayunar cuando estemos en el hall de un hospital, cuando nuestro hijo se esté muriendo, cuando nos quieran deportar, cuando nos quieran sacar de nuestra casa. No funciona de esa manera, porque el Señor no está diciendo cuando estés, no está poniendo una cláusula, un pero. No está diciendo cuando esté pasando esto, es esto, no. Él dice, para sacar ese tipo de demonios, para hacer ese tipo de cambios en la vida de personas, hay que orar y ayunar. Así de sencillo. Y no me respondas, pero yo sé que muy pocos de los que estamos aquí hacemos los ayunos que hace la iglesia virtual. Porque muchas veces en Dios necesitamos como al profesor o al decano, a ese profesor bravo de escuela que tiene que estar pendiente de, a ver, vino a ver, Steven, levante la mano, presente, ok, Fabiola, presente. Pero si no les llaman al listado, no van. O se quedan sentados en la parte de atrás durmiendo. Y te digo una cosa, tú podrás tener los títulos que quieras, el posgrado, el PhD, tu cuenta puede tener 8 ceros en este momento guardados para lo que quieras hacer, pero si tú pierdes esta clase, pierdes tu vida. Es así de sencillo, nada más la paga. Así compres la iglesia Revive, el terreno donde va a ser el centro de operaciones Revive, así le compres al pastor el carro más bonito, a la pastora los zapatos más bonitos, eso no salva, eso no salva. Y si alguna vez me has escuchado hablar algo de Dios antes, te voy a decir algo, yo o te aburro o te empujo para adelante, porque yo necesitaba que me empujaban para adelante. Entonces, o yo te hago salir de esa puerta para que no seas más tropiezo, o vas a estar acá y vas a entender que acá aprendemos de Jesús, no aprendemos de Carlos, ni de Patricia, ni de Camilo, aprendemos de Jesús. Él caminó esta tierra. ¿Estás enfermo hoy? Él estuvo enfermo, porque esa era la idea, que él probara que era posible. A él le partieron el corazón, Jesús lloró. Entonces, ¿por qué lo vemos tan imposible? Porque se daña un carro, porque no nos pagan lo que queremos, porque mi equipo no gana. Muchas veces pasa eso, porque mi bolsillo hoy está más suelto de lo que antes. No. ¿Por qué nos mide eso? ¿Por qué nos mide el carro que tengamos? Yo te invito a que entiendas esta palabra del Señor, a que entiendas lo que estamos aprendiendo hoy. El Señor no es el que se le han acabado los milagros, porque como dice la canción que cantamos hoy, los milagros a Él nunca se le van a acabar. Pero lo que sí se está acabando es esa gente que se levanta y diga, Señor, mi milagro, yo quiero mi milagro aquí. ¿Dónde está, Señor? Yo necesito, por fe, Señor, necesito ese milagro. Por fe. Hay hombres y mujeres que tienen hijos enfermos, con enfermedades terribles, y su fe ha frenado ese milagro. Y los ves y parecen más cristianos que Cristo, pero su fe ha frenado ese milagro. Le digo algo, yo me aterrorizo de pensar que voy a ser papá. Y he tenido a mi esposa, las hormonas la tienen así, feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste. ¿Okay? Pero ella me dice, yo no sé qué le va a pasar al bebé. Y le digo algo, yo tampoco sé. Lo único que yo sé es cuando me levanto, me baño, me visto y me arrodillo, le digo, Señor, tú eres el único que puede ver a mi hijo en este momento. Te lo entrego. Tu voluntad es perfecta, Jehová. Y como me lo traigas o como me la traigas, voy a hacer tu voluntad. Y ese hijo o hija va a aprender de ti, por ejemplo mío. Porque yo quiero y anhelo. Yo no tuve un papá que yo veía arrodillado, orando.
amo a mi padre, lo extraño todos los días, pero ese no era su fuerte. Al final, por las vueltas de la vida, el Señor fue el que decidió que yo trajera el evangelio a mi papá. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo no quiero ser ese al que mi hijo me tenga que jalar, no. Yo quiero ser el más alcahueta con él, pero sobre todo decirle, mira, tú puedes hacer con tu vida lo que se te dé la gana. ¿Quieres, no sé, quieres vender tacos? Vende tacos, pero sé el mejor haciéndolo. Y sobre todo, el general manager de tu compañía tiene que ser Jesús. Es lo único que les voy a pedir. Tu vida tiene que ser manejada por Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos devolvámonos a la palabra y vemos esta duda de los discípulos, ¿cierto? Porque es como, les voy a dar este ejemplo, y no sé si suena un poco ilógico o qué, pero es como si yo en este momento les hiciera magia y yo hiciera que este celular se levantara y levitara. Y después voy a decir, venga un líder de la iglesia, Benjamín, a ver, levántelo por el nombre. Y no se levanta el celular. Entonces, suena ilógico y un poco estúpido, pero yo quiero que usted entienda que eso era lo que estaban sintiendo los discípulos. Ellos decían, tú nos has dicho que en tu nombre podemos sacar demonios y curar enfermos. ¿Qué pasó con este? Es la versión avanzada, necesitamos descargar ese software. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero saber, no tengo esa aplicación en mi teléfono. ¿Cómo es que saco a ese enfermo? ¿Cómo es que saco a ese demonio? Era la duda de los discípulos. Y es que lo que pasó allí fue algo que al día de hoy nos sigue pasando a nosotros. Los discípulos no eran ángeles. Los discípulos eran hombres y mujeres de carne y hueso, los cuales el Señor había usado para ahí. Tú vas a ser ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Vas a tener el honor de caminar conmigo. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Se acostumbraron a Jesús. El nombre de este mensaje hoy se llama Brother Jesus. Se lo voy a dejar para que lo ponga ahí en su título. Se llama Brother Jesus. Porque los discípulos, después de un tiempo, así lo vieran caminar en el mar, en el agua, así lo vieran sanar por montón, multiplicar peces, multiplicar panes, se acostumbraron. Entonces ya no los saludaban. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué hubo, Jesús? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? Bueno, así se dice en Colombia. No sé cómo saludes a alguien con mucha confianza en tu país. En Colombia le diríamos el parcero. Parce, ¿bien o no, Jesús? ¿Cómo va la vida? Se acostumbraron a Jesús. Te quiero dar el ejemplo de por qué pasaba eso. Jesús no desarrolló la mayoría de su ministerio de donde él venía, que era de Nazaret. Amén. Entonces vamos a ir a Mateo 13, del 53 al 58. Y vamos a hablar de cómo Jesús volvió a su tierra. Volvió a donde hablaban con el acento que él hablaba. Jesús 13, 58. Y voy a leérselo. Aconteció que cuando Jesús terminó de hablar estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de Nazaret, de tal manera que se maravillaban y decían, wow, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, imagínense las viejas chismosas del pueblo viendo a Jesús predicar. Hágase una idea, ¿ok? Yo quiero que se haga un mental picture de lo que estamos leyendo, ¿ok? Imagínense lo que les estoy contando. Y decían, ¿de dónde viene, de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es ese el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaron de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y vamos a parar ahí. Tenga el versículo 58 listo. Cuando usted vuelve a un lugar donde lo conocieron de chiquito, lo conocieron de joven y saben lo malo que usted era, en mi caso, yo tuve un cambio de vida. Yo no nací creyendo en Dios. Y le digo algo, la mayoría de nosotros no nacimos creyendo en Dios. Así hayas nacido hijo de pastor o lo que sea, no naces creyendo en Dios. Dentro de ese milagro del cual te hablé de la vida, ahí no viene un software metido diciendo, no, este ya va a amar a Dios por encima de todas las cosas. Dentro de los planes de Dios está, pero aprender a entender eso nos toca a nosotros. Así que no lo olviden. Entonces, cuando él volvió allá, empezaron. Es como si acá, no sé, pastor, si acá viniera alguien que no viene hace 5 años y era soltero y ahora entra con su esposa y 2 hijos. Y, ay, míralo.
Ay, míralo, mira qué trocón, no sé, estoy tratando de, todo lo que la persona dice, ay, mira, pero mira, él me habían dicho que él era de esta manera y no, yo lo vi por allá tomando y no, pero míralo, acá levanta las manos y que no sé, míralo. Ese murmullo era lo que estaba pasando cuando Jesús volvió a Nazaret. Pero te quiero decir lo más triste de todo eso, porque eso les digo una cosa, eso le valía 3 pesos a Jesús, a él no le importaba la aceptación de la gente. Lo que dice en el versículo 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dígame, ¿cuándo Jesús tiene un pero? Jamás. Él está por fuera del tiempo. A él no le afecta la hora, como a usted y como a mí. A él no le afecta el dinero, a él no le afecta nada. Pero por alguna razón los milagros bajaron la tasa de efectividad o la tasa de que sucedieran porque eran incrédulos. Entonces yo no sé si usted está entendiendo a lo que voy, pero le quiero decir algo. Ese mismo Jesús es el que viene a revivir. Ese mismo Jesús es el que está en su casa. Él mismo. Mírelo, no lo mire, lo tengan una imagen, no lo tengan una imagen, como se le dé la gana. Ese mismo Jesús es el que está aquí hoy. Y nosotros nos basamos en si tuvieras fe y en la canción y en entender otras cosas, en vez de darnos cuenta que si no ha llegado el milagro, muchas veces es porque nuestra fe está por el piso. Es porque nosotros ya nos acostumbramos a Jesús. Nos acostumbramos ahí está Jesús, vamos a ir a buscarlo a la iglesia. Y de vez en cuando voy a orar y cuando tengo tiempo oro y cuando tengo tiempo digo la palabra. Y cuando estoy en problemas, Señor, háblame por favor, ayúdame con esta persona. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero a mí me pasa. No sé si estoy acá hablando con la legión del arcángel, todos los que están acá son angelitos, pero le digo algo, a mí sí me pasa. A mí me pasó anoche. Decía, Señor, o sea, tú me envías a predicar y te doy, para mí es un honor estar delante de usted, ¿sabe? Cada vez que estoy acá y tengo la oportunidad de decirlo, se lo digo, es un honor, porque a mí me parece que la persona que se atreva a opinar de su vida tiene que ha hecho algo un poquito mejor que usted. ¿No le parece? De resto le está haciendo perder el tiempo. Es así de sencillo. Yo no puedo ir y hablarle al hermano Matías que ha tenido una empresa de car wash, decirle cómo lavarme un carro, no. Tengo que escucharlo a él, decirle que me diga qué productos comprar, amén. Entonces yo le digo algo, mientras yo tenga aire en mis pulmones y yo me pare aquí, me voy a preparar todos los días para que el Señor me hable la palabra que te necesitas tú, no lo que yo quiera. Dios te está hablando hoy, te lo digo en el nombre de Jesús, Él está hablando hoy, te está diciendo, si no has entendido hasta aquí lo que está pasando, despierta. Si no has entendido que el milagro está hecho, pero tú estás cerrando la puerta, despierta. Jesús no es tu primo, no es el compadre. Así te lo digo, Pedro no era el compadre de Jesús. Ninguno de ellos era. Las personas que están queriendo sacar de su tiempo, de full time work, de full time parents, y quieren liderar una iglesia, son utilizados por Dios. Hoy en día hay hombres y mujeres en esta casa que, como se acostumbraron al pastor Murillo, a su humildad, a su buena cara, a su risa, no le creen que los va a sanar. No le creen que Dios lo va a usar para hacer un milagro, porque es muy buena gente. Porque la gente está acostumbrada al pastor que después de la alabanza, estamos acá en la alabanza 1 hora, él está dentro en su oficina tomándose un café, viendo Facebook, hablando con este, con el otro, y después sale fresco a hablar 3 horas y no tiene en cuenta lo que está pasando en una persona que se sienta ahí por primera vez. Pero como tú ves a tu pastor que te saluda, que te escribe, hey, are you alive? ¿Estás vivo? Pero como se te convirtió en alguien que entonces crees que es el que lleva la lista de si vas o no vas, tu milagro se está acabando. Ahora, solo doy el ejemplo de esta iglesia. En cualquier lugar que tú estés, si tú no aprecias a los hombres y mujeres escogidos por Dios, estás perdiendo tu tiempo. Vete a hacer ejercicio, que vemos muchos gorditos, entonces mejor de 10 a 12 el domingo en la mañana vete a correr, vete a cuidar tu casa, pero estás perdiendo el tiempo aquí. Te lo digo
lo digo porque Él nos llamó a ser sinceros, no a ser un coach de vida. Para ser un coach de vida puedes buscar a muchos otros, puedes buscarlos en YouTube, pero hay muchas personas en iglesias que creen que el pastor de la iglesia, que la pastora de la iglesia no van a ser usados por Dios porque ya los conocen. Y sí creen que el video que ven en YouTube, que el pastor que ven que pone en Instagram, que se bautizaron 100, es que allá sí está el milagro, pero no es así. El milagro está aquí, está metido dentro de ti. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo lo vas a entender? Esto no se trata de la persona como tal. Doy a tus pastores de ejemplo porque sé qué pasa. Doy a los pastores Murillo como ejemplo porque sé qué pasa. Pero si tú has llegado a ese punto en el cual tu pastor no es tu pastor, sino el que lleva la lista y que te está molestando para que vengas a la iglesia, estás en el lugar equivocado. La clase la estás perdiendo, y con toda. Porque una cosa es perder la clase por no saber, o sea, el que no fue, el que no supo. Pero una cosa es saber y perderla, porque perdiste tu tiempo de estar sentado ahí. Perdiste tus oraciones de estar sentado ahí. Y la palabra del Señor te dice, ¿sabes qué? Que le va mejor al que nunca supo, porque el que supo lo toma como tibio. Y al tibio, mira, ni te digo cómo le va. Lo desprecia tanto que el Señor dice, vomitaré de mi boca al que ya escuchó y no siguió mis palabras. Yo no sé qué tiene que pasar, pero yo le digo algo. Yo estoy en una iglesia en la cual a su pastora le habían comprado una silla de ruedas después de un accidente, porque el doctor le dijo que no iba a volver a caminar. Y yo me imagino y añoro el día en que entre otra persona en silla de ruedas y cuando estemos alabando por alguna razón se levante y empiece a caminar y a correr, porque va más allá. Es el mismo Jesús. No ha cambiado de hace más de 10 años que te pasó eso, no ha cambiado, es el mismo Jesús. Es a ese Jesús al que tenemos que seguir. No podemos seguir pensando que nosotros nos vamos a basar en la forma y no en el que lo hace. Iglesia, si alguien te va a preguntar de Cristo, ¿qué le vas a decir? ¿Qué ejemplo vas a dar? Vas a decir, no, yo lo sigo ya hace 20 años, y pues gloria a Dios. Porque no ha visto, hay personas que ya llevan mucho tiempo en la iglesia, entonces como que su nueva puntuación ya no es una coma, 2 puntos, 1 punto, no. Gloria a Dios y aleluya. Aleluya, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento de tus palabras? O saludar a una persona y dice, Dios te bendiga. ¿De verdad quieres que Dios me bendiga? ¿De verdad quieres que Dios? ¿Sabes cuánto poder hay en una palabra del Señor? Sabes que Dios está en este lugar y aquí algo va a pasar. Porque le digo algo, la revolución ya empezó. La revolución ya empezó. Y en esta iglesia las cosas se están haciendo bien, ¿sabes? Esta iglesia está siendo soportada y protegida por Jehová. Esta iglesia está siendo certificada como hospital apto para salvar almas. Tenemos la certificación de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque vamos solo para adelante. Porque llegó la economía y acabó con miles de lugares y esta iglesia ahorró dinero. En esta iglesia hay matrimonios que se salvan. En esta iglesia no es que solo aquí pasen las cosas, pero si tú quieres hacer parte, de verdad te van a pasar cosas. Cosas que no has imaginado. Hoy en el mundo se celebra, por ejemplo, doy mi ejemplo, si estuviéramos 15 años atrás, hoy mi mamá me hubiera dicho en la mañana, vamos a ir a misa, es domingo de Ramos, vamos a comprar un ramito hecho en palma, si es palma creo, y vamos a llevarlo y el cura nos va a echar agua bendita. Duraba muchísimo tiempo, ese día era lleno, era repleto. Y quiero aclararte algo, respeto al 100% a los que creen de otra manera en Dios. Los respeto, los valoro. Yo te hablo de mi testimonio. Nunca te sientas atacado porque acá una persona te diga levántate, apláudelo. No, es que nos funciona a nosotros, ¿qué hacemos? Pero como un día le dije a alguien, vamos a ver, porque a mí me vendieron el cristianismo, y si yo me muero y llego al cielo y al lado mío pasa un católico y resulta que ser católico era la verdad, me voy a devolver a jalarte las patas. Porque llegó mi esposa a cambiarme la vida, a decirme que todo lo que ella creía era lo correcto. ¿Y dónde dejaba yo lo que me enseñaron mis papás?
lo que me enseñaron mis abuelos. Yo le decía a ella, ¿qué tal hubiese sido al revés? ¿Qué tal yo te hubiese cambiado y te hubiera dicho, ay no, es que es de mi manera? Entonces te reitero, nunca te sientas atacado, por lo menos aquí no. Aquí está prohibido atacar al que piensa diferente, al que se viste diferente. Nosotros no curamos eso. Nosotros hablamos palabra. Pero te quiero decir, en este momento Dios está sanando a un enfermo en esta casa. Dios está curando una enfermedad de ansiedad en alguien. Su presencia es muy fuerte. Por eso no puedo a veces. Dios está tomando esta juventud y la está llevando a otro nivel, porque si es el nivel de la tierra, estamos perdidos. Nos encontraremos con que se mueren, con que se matan, con que no tienen la cantidad de gente en Snapchat y en Instagram y pierden sus vidas. Nos encontraremos con huesos secos literalmente, pero no podemos cantarle a Él y decirle que Él hace ruido de lo que muere si no le creemos a Él. Y te quiero decir algo, Isaías 55 nos dice algo que me impactó y es un warning, es una cinta de precaución gigante que dice, Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano, mientras pueda ser hallado. Te voy a decir algo, va a haber un día en que lo vas a buscar y Él ya no va a estar. Va a haber un día, y puede ser esta tarde, puede ser mañana en la mañana, que te vas a arrodillar y no vas a encontrar respuesta. Y tu trabajo no te va a salvar, tu esposa, tus hijos no te van a salvar. Pero va a haber un día en el que vas a pedir por tu milagro y le vas a hablar a una pared como esa y no vas a tener respuesta. El Señor te lo está diciendo. ¿Hasta cuándo te voy a soportar? ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, mujer de Dios, hombre de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos milagros más quieres? ¿De cuánto te tengo que salvar? ¿De cuántas borracheras te tengo que levantar? ¿De cuántos abusos de drogas te tengo que levantar? ¿De cuántos robos? ¿De cuánta lástima? ¿De cuánto seguir al mundo? ¿Cuánto más tengo que aguantarte? Él no va a estar siempre. Él no va a estar siempre. Te quiero decir algo, a Jesús, en el mismo Mateo es maravilloso, te lo recomiendo. Léetelo 1 y 1000 veces. Mateo habla de los niños. Jesús habla de los niños. Dice: el que me busque a mí, como estos niños me buscan, como estos niños buscan los brazos de su padre, no tendrá nada de qué temer. Y yo hoy quiero tomar esas palabras del Señor para decirte algo. Hay que danzar como si nadie estuviera viendo en la presencia del Señor. Hay que danzar como si nadie estuviera viendo. Por eso bajamos las luces. Danza como si nadie te estuviera viendo. Grita su nombre como si estuvieras en el edificio más alto y quisieras decir: Señor. Grita su nombre. Canta como si nadie te estuviera escuchando. No importa el tono, no importa la canción, canta como si nadie te estuviera escuchando. Solo necesitas que te escuche uno y Él ya está así, porque todavía puede ser hallado. Él ya está escuchándote. Oh Señor, ponte en pie, por favor. Mateo 21 y Lucas 19 describen la entrada de Jesús a Jerusalén. Eso es lo que el mundo, la mayoría de religiones celebran hoy. Ese momento en el que Jesús entra triunfante a Jerusalén. Y dice la palabra que Él había pedido que fueran y buscaran a un burrito, un pollino, que estaba amarrado y estaba listo para ese trabajo. No me bajen las luces tanto, por favor, que no veo casi. Él estaba dando mandamientos de cómo, o órdenes sobre cómo iba a entrar a Jerusalén. Y dice su palabra que Jesús iba entrando a Jerusalén, y los que estaban ahí eran de otra manera. Los que estaban ahí no eran los discípulos que dudaban. Dice la palabra que los que estaban ahí, las personas estaban como nunca gritando y cantando: Hosana, bendito el que viene
el nombre del Señor. Mientras Jesús entraba a Jerusalén, la gente estaba desesperada por cantarle a Él, porque veían cómo sanaba. Y hoy, así que sea la oportunidad de que, si lo recordamos, que no seas como lo que yo era, simplemente siguiendo una religión. Yo en un domingo de Ramos solo recibía una religión, no sabía qué significaba eso. Pero ¿sabes qué significa ese ramito? Es algo muy sencillo. En ese momento la gente, Jesús iba pasando, y la gente literalmente, como veían su gloria y lo veían resplandecer, cortaban las ramas de los árboles, y dice la palabra que se quitaban la ropa para que Él pisara sobre ella. Era tanto lo que Dios hacía, era tanto lo que Dios hacía, que Él venía por acá. Y le ponían sus mantos para que Él caminara sobre ellos. ¿Sabes qué era lo que estaba pasando? Y era tan fuerte que dice Lucas, unos hombres le dijeron: Señor, cállalos, están haciendo mucho ruido. Y el Señor les dijo: si los callo, las piedras van a empezar a hablar. Es tanta la gloria de Jehová que hay en este lugar hoy, que si tú no alabas, esas sillas van a alabar al Señor. Algo va a pasar, porque la revolución está aquí, porque es el mismo que te sana hoy, es el mismo. Dale tu adoración hoy, grítale: Señor, aquí estoy, necesito mi milagro. Piensa en este momento, cierra tus ojos e imagínate que no estás parado delante de un altar. Imagínate que estás al borde de ese camino. Estás al borde de ese camino y Jesús viene a tu izquierda y viene en un burrito, y todo el mundo está cantando: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y todo el mundo alaba y todo el mundo grita, así suene feo, así no sea en tono, todo el mundo alaba. Y a ti, por alguna razón, se te da por quitarte lo que tienes, quitarte el manto más valioso y ponerlo a sus pies y decirle: Señor, camina por mi lado, por favor. Eso es un domingo en la entrada triunfante de Dios. No es el ramito, no es el agua bendita, es tu presentación delante de Dios. Así empezó esta semana de eventos finales en su presencia. Yo declaro en el nombre de Jesús que mientras sigues ahí hablando con Él, Él va a pasar por tu lado. Hay sanación en este día. Yo no quiero ser una generación que solo hable de los milagros que Jesús hizo atrás, no. Yo quiero ver lo que pasó, como cuando ese hombre cayó en los huesos de Eliseo y se levantó. Es posible. Anoche vimos una película basada en la historia de la vida real de alguien al cual pasó exactamente lo mismo. Una mujer fue impactada por un rayo y este hombre, solo con su fe, un simple granjero, la tocó y le dijo: levántate en el nombre de Jesús. Y se levantó. Esto no es cuentos de los hermanos Grimm, esto no es Steven Spielberg, esto es historia de Dios legítima, verídica. Esto es lo que Dios va a hacer contigo. ¿Qué es lo que tienes que tirar encima de los huesos de Eliseo hoy? Vamos, dilo. Tú piensa en ti mismo. ¿Qué vas a poner encima del lugar donde se va a hacer el milagro? ¿Qué va a ser? ¿La duda? ¿La enfermedad? ¿Qué va a ser? Pero yo te digo una cosa: un hombre como nuestro pastor, como nuestra pastora, han sufrido de muchas enfermedades. Yo te voy a garantizar algo: hay hombres y mujeres de tanta fe que así les falten las piernas y los brazos, acá los vas a ver adorando la presencia del Señor. Así que si es tu brazo, quítatelo. Si es tu pierna, quítatela. Lo que sea que tengas que hacer. Hoy llamo a esos hombres y mujeres que Dios les está hablando. No es casualidad que estés hoy aquí. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Cuando tú traes encima de los huesos de Eliseo eso, cuando tú traes a su presencia eso, Él no se queda ahí. Él obra no solo en ti. Hombre de Dios, te digo que Él obra hoy sobre tus generaciones. Los hijos que ya tienes, tus nietos y los hijos de sus hijos, son bendecidos por eso hoy.
Y este lugar va a ser una casa de milagros, te guste o no. Dios lo ha hecho así, nos hizo perfectos. Este es el ruido que vamos a hacer. Este es el ruido que vamos a hacer. Porque yo no me voy a callar. Yo no me voy a callar. No es casualidad que estés aquí hoy.